hizo Rafael, así que los dejo con el periodista José Ignacio de Cenilla, autor de La Revolución de Marco. José Ignacio. Gracias, Sebastián. ¿Qué se puede decir ahora después de las presentaciones de ellos? Y además, con el tono de humor que da el tío Rafa, todo lo que pueda decir yo de aquí en adelante es ultra fome, así que permitido lo pestañeado que hay por ahí. Así que, nada, bueno, agradecer de sobremanera a Patricio, a Claudio y a tío Rafa por las presentaciones del libro. Agradecer también, quiero darme este pequeño minuto para poder hacerlo, a mi familia, a la Emi, que está durmiendo, mi hija, si quedó dormida, así de fome es, a la escuela de periodismo, por cierto, y a los 20 años que cumple esta escuela, de la cual yo me siento absolutamente parte, que es mi alma mater. Siempre digo, doy este detalle, ¿no? Que yo no soy de la Católica de Valparaíso, yo soy de la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso, y hay un tono que es muy distinto. Muchas veces se anuncia y se dice que universidades, por ejemplo, en términos de marketing, que hay que lanzar buenos profesionales para el mercado. Y yo creo que la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso lanza buenas personas a la sociedad. Y creo que ahí hay una diferencia muy notable, y me parece que me hace sentir muy orgulloso de esta presentación, y también que hayan apoyado y respaldado, como lo hicieron, este libro de La Revolución de Marco. Le doy gracias también a toda la gente que está acá presente, porque me parece que más allá de la cercanía que podamos tener nosotros, también ustedes que hayan visto los invitados que iban a exponer el día de hoy, me parece que a todos en algún punto nos interesa la cosa pública, y eso tiene un mérito para el país, ¿no? Me parece que es interesante que nos planteemos la necesidad de por lo menos discutir sobre un personaje, o por lo menos pensar, o escuchar si queremos, porque en el fondo nosotros estemos acá nos hace querer pensar en el país y en Chile, y eso me parece que es un mérito de todos ustedes que están presentes acá esta tarde. ¿Cómo nace la idea de escribir? La idea de escribir este libro, bueno, nace, yo aquí me lo enumeré, ¿no? Y primero en un curso de la universidad que se llama Periodismo Investigativo, con el profesor Mauricio Palma, un gran periodista de TVN en la Red Valparaíso, y él había escrito El Rebelde de la Burguesía, sobre Miguel Enríquez, y por lo tanto había trabajado en algún momento con la familia de Marco, y me parecía interesante que me pudiera hacer ese nexo. ¿Y por qué a mí me interesaba ese nexo? Porque esto fue en 2011. En 2009, hace 2 años atrás nada más, había sucedido la elección de Marco con ese 20%. Y bueno, ese 20% en alguna circunstancia, creo yo, como bien dice tío Rafa, rompe con este molde entre republicanos y demócratas que ya estaba más o menos instalado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay en ese personaje que logra ese 20%? Más allá de mi afinidad o política, si le quiero llamar de alguna manera, con Marco. ¿Qué hay en ese personaje? Me parece interesante para poder intentar retratarlo. Y por eso dije, bueno, vamos. Y el trabajo consistía en este periodismo investigativo, en este ramo, de un libro de 50 páginas al final del semestre. En el camino, en el profesor y alentado por otros también como Claudio Lortegui, me dicen, ¿sabes qué? Me parece que da para más, más allá del semestre. Finalmente terminé abusando de este trabajo, lo terminé hasta en mi tesis incluso, pero bueno, me parece que ahí es donde nace esta idea de escribir este libro sobre Marco. Y claro, cuando Mauricio Palma, este profesor que yo les digo, me da el correo electrónico, yo, cabro de universidad, más o menos nervioso, le escribo, no sé, un mail de 25 planas más o menos, para explicarle en qué consistía esto de la biografía, lo importante que es para ti, qué sé yo, y le vendo una pomada más o menos importante. Y yo esperando la respuesta. Una semana, no había respuesta. Una semana y 2 días, me llega mail, dice, Marco, mira, ¿qué me dijo? ¿Cómo avanzamos? Después de las 25 planos me dicen, ¿cómo avanzamos? Y a partir de ahí entonces pudimos generar una relación, no sé si de amistad, yo creo que no, pero sí una cierta afinidad que nos permitía, por ejemplo, muchas veces salir en el auto de Marco hacia regiones, vamos a regiones. Me decía, acompáñame, para que conozcas un poco la dinámica que él tenía, de esta campaña permanente, como bien se dice. A la vuelta, con el computador ya cerrado, se largaba a hablar. Ahí yo agarraba mi grabadora, rec, porque ahí Marco se lanzaba. Y era impresionante, esas conversaciones eran impresionantes. Y más que conversaciones en rigor, era déjalo hablar. Yo trataba de no meterme. El problema, eso sí, era después descasetear eso, porque como hablaba Marco hace 4 años atrás, bravísimo. Entonces, tuve un problema grave Pero bueno, nada, así nace la idea, y me quiero agarrar también de lo que muy bien señaló Patricio, que tiene que ver con la no objetividad del libro, porque eso en rigor no existe. Y me parece que había que evidenciarlo, como dijo Patricio, porque es lo más honesto posible. Es decir, yo estoy escribiendo este libro desde esta vereda, que es mi óptica, esta es mi cosmovisión, así yo entiendo el mundo.
y así yo entiendo a las personas con las cuales me relaciono y de las cuales yo quiero escribir. Entonces, me pareció que lo más honesto era justamente eso, explicitarlo, decir, yo siento afinidad con Marco, sí, absoluta. Eso no quiere decir que voy a hacer un trabajo poco riguroso a la hora de escribirlo, porque son dos cosas distintas. Pero desde esa afinidad, desde esa honestidad, quise plantearme para poder lanzarme a escribir y con mucha gente colaborando también, muchos familiares, mucha gente también del PRO que instó a que esto se mantuviera y siguiera adelante con un gran trabajo, que espero yo que ustedes lo consideren así. En la solapa sale mi correo electrónico, por si hay críticas, denle nomás, adelante, yo los quiero escuchar, los quiero leer para la gente que va a tener la oportunidad de leer este libro. Vamos a pelear, Pato. ¿Por qué revolución? La revolución, no es pelear, pero ¿por qué revolución en el fondo? Lo que yo intento transmitir con este libro es, y que lo hice más o menos con la tesis. La tesis, por ejemplo, decía cómo influye la personalidad de Marco en su proyecto político, y me tuve que meter a leer teorías sobre psicología. Durísimo para un periodista acostumbrado al social media, qué sé yo. Bueno, nos metimos en psicología, durísimo. Y en ese trabajo, bueno, lo que traté de interpretar y teorizar sobre el mismo libro que ya estaba escribiendo fue decir, bueno, ¿cómo logro explicar la vida que ha tenido Marco en sus distintos contextos, histórico, político, familiar y cultural, para lograr reflejar lo que hoy piensa él políticamente? Cómo su proyecto político está dotado de toda su larga trayectoria, y larga entre comillas, porque finalmente cuando yo comencé esto, él tenía 37 años. ¿Cómo se biografía entonces, otro debate, a una persona de 37 años? Qué difícil, qué complejo. Entonces tuve que superar esa etapa, teorizar mucho, pensarla, ayudado muy bien de mucha gente también, sobre todo en la escuela de periodismo, también de sus estudiantes, que hay varios acá presentes que los veo. Bueno, en ese trabajo me parece que hay, a Marco, sobre todo el trabajo de Marco, a eso me refiero, que hay una intención de innovarse sobre sí mismo, de sacarse muchas cosas de encima, mucha carga histórica que tiene sobre su espalda, por sus tres papás, que es, me parece que ejemplar este caso para entender por qué Marco de repente a veces se sacude, por ejemplo, de Miguel Enríquez, por más que lo quiere, lo tiene sanguíneamente, pero muchas veces se sacude de las ideas. Él a veces frente a la prensa señala que en el fondo yo no soy solamente un político para los admiradores de mi papá. Bueno, por algo es. Pero ¿qué es lo que explica que él llegue a pensar eso? Eso es lo que yo pretendo develar en el libro. No sé si me sale bien o mal, ustedes lo van a decidir, los que lo lean. Pero esa es mi intención con el libro. Me parece que le quiero hacer como una especie de spoiler, como un adelanto sobre la última palabra del libro, que tiene que ver con, dice, continuará. ¿Por qué continuará? ¿Qué continuará? Hay algo que no está terminado. Primero, la biografía de Marco. Algo va a pasar, porque es un personaje noticia. Marco per se es noticia. Entonces, algo más va a pasar con él. En su intento, en su porfía, por ejemplo, de acceder a la presidencia, bueno, habrá más historias para contar sobre Marco. Entonces, casi que le pongo hojas en blanco al final del libro, porque hay más por escribir, hay más aún. Entonces, por eso él continuará. Y en esa intención, yo no sé si voy a estar presente yo o no, pero el personaje, y esto es lo que quiero concluir, me parece que es sumamente atractivo. Seamos detractores o lo apoyemos en términos políticos. Más allá de eso, pasando esa barrera, raya para la suma, el personaje es sumamente atractivo. Y yo intento reflejarlo y hago un intento honesto por tratar de hacerlo de esa manera. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Nos quedan 10